7 de la mañana con 56 minutos, 7 con 56 minutos. Estamos en 7F Ecuador por más democracia. En pocos instantes más deberemos hacer una nueva pausa para cumplir con el Consejo Nacional Electoral, pero antes queremos saludar con Manu Pineda, eurodiputado y observador internacional. ¿Cómo está, Manu? Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, Juan Carlos y quien le habla, Licenia Espinel. Usted ya se encuentra acá en el país, como observa este cierre de la campaña electoral y qué expectativa tiene del proceso que se realizará el próximo domingo. Bueno, buenos días de nuevo, es un placer estar con vosotros. Yo de esta campaña lo que espero es que se cierre con normalidad, que no haya tensiones más allá del debate político y que finalmente se resuelvan todas estas irregularidades, todos estos problemas que están acaeciendo y que todos los electores puedan participar libremente y decidir quién quiere que los represente. Esa es la aspiración que tenemos en este proceso, en cualquier otro. Es cierto que en este están habiendo más problemas de lo habitual y que eso pues puede de algún modo entorpecer el libre ejercicio al voto de la ciudadanía. Hola Manu, les saluda Juan Carlos Cabezas de Radio La Calle en la Alianza 7F Ecuador por más democracia. Bienvenido al país. Y quisiera darle un poco la vuelta a la tortilla, porque lo que dijo el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, decir que su observación sería un poco parcializada. Le doy la vuelta a la tortilla de la siguiente forma. ¿Usted tiene garantías para hacer su trabajo el 7 de febrero o qué garantías demandaría usted del Estado ecuatoriano para poder ejercer su trabajo como observador? Bueno, yo garantías, yo ahora mismo no tengo la certeza de tenerlas. Le pongo algunos ejemplos. A 3 días o 4 días de las elecciones aún no tenemos las acreditaciones físicas, no tenemos un programa, no tenemos prevista ninguna reunión con ninguna sección del CNE que nos diga cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras funciones y dónde vamos a estar. Ayer nos dirigimos a la oficina que tiene el CNE cerca de donde estamos alojándonos nosotros y nos decían que aún no han llegado las acreditaciones, que nos lleguemos hoy de nuevo a ver si tenemos más suerte. Entonces, por un lado tenemos esos problemas que yo quiero creer que no obedecen a que se quiera entorpecer deliberadamente nuestra función de observación y de verificación del proceso, sino, quiero creer que se debe simplemente a que las cosas no se están haciendo con la necesaria fluidez, que están desbordados, que no tienen medios y que no nos están llegando los materiales en el tiempo necesario. Ahora, eso es una cosa que yo se la saco a ese desbordamiento que pueda tener el CNE y otra cosa son acciones como la del vicepresidente Pita, que sí trata de entorpecer claramente o de impedir nuestro trabajo. Nosotros estamos aquí para verificar, tanto antes del día de las elecciones como el día de las elecciones, como con posterioridad a las mismas, para verificar que el proceso es limpio y transparente. Y parece que al señor Pita, que sí me temo que está actuando de parte, que está actuando en base a sus posiciones ideológicas, parece que les molesta que hayan observadores de izquierda. No parece que tenga ningún problema con que hayan observadores del partido del señor Bolsonaro, el presidente brasileño, o del Partido Popular Europeo. Eso no les molesta. Si les molesta que hayan otros que pueden tener unas posiciones en su vida diaria, en su vida cotidiana, en su labor parlamentaria, que no coinciden con la posición ideológica del señor Pita. Entonces, él sí que está actuando de parte, él sí que está actuando en base a su posición ideológica y creo que eso, desde luego, lo que está tratando de obstruir nuestro trabajo. Seguimos conversando con Manu Pineda, observador internacional, y nos decía que el CNE, y esto es algo que yo ayer me enteraba también, ni siquiera a estas alturas, fíjate, Liz, Juan Carlos, amigos que nos ven, nos escuchan, estamos a pocas horas de que se cierre la campaña electoral, hoy a las 23:59, y estamos a pocos días, a 3 días de que se desarrollen los comicios del 7F, y ni siquiera les entrega las acreditaciones a los observadores electorales. Pero digamos, ese es un detalle que probablemente después se podrá
superar. Pero hay cosas de fondo, una de esas, la que mencionaba nuestro invitado, que es el pronunciamiento del vicepresidente Enrique Pita, que tiene una carga, ¿no?, en contra de determinados observadores. En uno de sus tweets, que además está fijado en su cuenta de Twitter, el vicepresidente del Consejo Electoral, Enrique Pita, decía: es absolutamente improcedente que activistas políticos extranjeros, ni siquiera los llama como observadores o misiones de observadores, sino activistas políticos extranjeros, vinculados ideológicamente con una candidatura presidencial, violando su condición de observadores internacionales, y respeten al país y a sus instituciones con opiniones que afectan la democracia ecuatoriana. Les pide de entrada que no opinen, por un lado, y él, que es representante de un partido político, les está pidiendo a los observadores imparcialidad, o sea, el colmo del cinismo. Esto como un tema de fondo. Lo otro es algo con lo que ha venido martillando Licenia, a quien tengo aquí a mi lado, durante todos estos días, Manu, que no sé si ustedes lo deben tener muy en claro. Este Consejo Electoral, que no ha podido organizar de forma regular, ordenada el proceso, imprimió mal nada más y nada menos que 6.2 millones de papeletas presidenciales. Se gastaron $500,000, que no sabemos quién va a responder por esos recursos, imprimiendo mal 6.2 millones de papeletas presidenciales que a la fecha debían haber sido destruidas de forma pública y al frente de un notario. No sabemos dónde están esas papeletas, según la presidenta Tamaín, guardadas bajo resguardo militar. Pero quisiera la opinión de nuestro invitado con respecto a estos dos temas particulares. Bueno, me parece que estas cuestiones deberían de requerir más la atención del señor Pita que un tuit que haga un observador internacional, que además no es un tuit proselitista hacia ninguna candidatura, no hacemos campaña de nadie. O sea, yo manifiesto en ese tuit por el que este hombre me quiere revocar, manifiesto mi preocupación por unas presiones que estaba recibiendo el CNE para que suspendiera las elecciones. Eso entra de forma absoluta dentro de mis funciones, no solo de mis funciones, sino de mis obligaciones, porque mis funciones como observador internacional no se limitan a visitar 3 colegios el día de las elecciones. Nosotros tenemos que vigilar en el periodo preelectoral que las cosas se estén haciendo correctamente. Si aquí se impide que se presente una candidatura, como se intentó hace 2 o 3 meses, con el apoyo del señor Pita, si se impide que se presente una candidatura que casualmente es la que, según todas las encuestas, tiene más voto popular, el que yo esté en los colegios electorales el día de las elecciones viendo que las actas se corresponden con los votos emitidos no sirve de nada. Nosotros tenemos que vigilar el proceso antes del día de las elecciones. Y eso es lo que estamos haciendo. Y parece que eso le molesta al señor Pita. Parece que no le molesta derrochar el dinero de la ciudadanía ecuatoriana teniendo que destruir ahora más de 6 millones de papeletas. Sí. Parece que no le preocupa en absoluto que no se tenga la opción a votar a los candidatos andinos porque no se han emitido las papeletas para esto. Parece que el señor Pita sí que está actuando al servicio de determinadas posiciones políticas. Yo no, O sea, yo tengo mis posiciones políticas, obviamente, y no las voy a ocultar. Y no es necesario contratar a un detective privado para conocer mis posiciones políticas. Pero yo no estoy aquí ejerciendo de forma partidista. Estoy aquí para garantizar que la ciudadanía ecuatoriana puede decidir con absoluta libertad y con total transparencia quiénes deben de ser sus representantes, sus legisladores y su presidente. Manu, en las últimas horas se conoció una información relacionada en el sentido de que el Parlamento Europeo asegura que no enviará a ningún observador a las elecciones generales de Ecuador previstas para este domingo y recuerda que si algún eurodiputado decide presenciarlas lo haría sin asociación de la Eurocámara. ¿Qué pasará con este pronunciamiento del Parlamento Europeo en el caso suyo? ¿Usted va a actuar como observador internacional representando a quién? No, nosotros estamos aquí yo estoy aquí representando a mi grupo parlamentario, que solicité yo en nombre de mi grupo parlamentario, el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, solicité que se nos invitara al grupo parlamentario, en el que teníamos 6
parlamentarios que queríamos venir como observadores. Al enviar yo la carta, el CNE me ha invitado a mí como parlamentario, pero me ha invitado a mí no haciendo extensiva la invitación al resto del grupo. Le solicitamos que rectificara, porque yo no solicitaba la invitación personalmente, sino para todo el grupo, y nos han dicho que no era posible, que cada uno que lo pidiera por su cuenta. Eso ya nos lo dijeron, como hace 3 días o 4 ya no ha habido posibilidad de enviar las solicitudes y de que llegaran a tiempo. Entonces yo estoy representando al grupo parlamentario del LEF, o sea, el grupo parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea, y en calidad de eso estoy. O sea, no estoy representando a la Unión Europea, porque los representantes de la Unión Europea los manda el Servicio de Acción Exterior, dirigido por el vicepresidente y alto representante para la política exterior, seguridad y defensa, el señor Borrell, ni representando al Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo ha decidido no mandar misión oficial. Entonces yo estoy aquí representando a mi grupo parlamentario con absoluta legitimidad y con absoluta normalidad. No tengo nada que temer por esto. Estamos conversando con Manu Pineda Marín, él es un político español, representante de la Izquierda Unida Europea parlamentaria. ¿Has hecho ya observación bajo esta misma calidad con la que viste aquí el país, es decir, representando a la Izquierda Unitaria? ¿Cuándo, en qué países has tenido problemas similares en otros territorios, o esta es la primera vez que te ocurre algo similar como lo que está pasando aquí en el país? Cuéntanos, Manu. Sí, yo he estado en otros procesos en la región, he estado, por ejemplo, en Venezuela y en Bolivia, y no he tenido estos problemas. No he tenido en absoluto estos problemas, se nos ha facilitado todo. Representando a la Izquierda Unitaria. Sí, claro. Yo soy parlamentario de mi grupo parlamentario y voy a todos lados en representación de mi grupo parlamentario. Y no he tenido ningún tipo de problema, ni en el sitio donde he ido a ejercer, ni en el Parlamento, obviamente. O sea, esto entra dentro de mis funciones políticas. Lo que yo no puedo es arrogarme una representatividad de una institución que no me envía. O sea, yo vengo en representación de mi grupo, como lo he hecho en las otras ocasiones, porque el Parlamento Europeo no siempre manda representación, y cuando manda representación la manda muy, muy exigua, y no es fácil ir en representación de la institución como tal. Entonces tenemos que ir como grupo parlamentario. Pero nunca se me ha dado las circunstancias de que se me intentara revocar. De eso no tengo constancia de que esto se haya dado en otras ocasiones. Y además estoy absolutamente convencido de que esta revocación no procederá, no seguirá su curso. Yo de eso no tengo ni siquiera constancia formal de este intento. O sea, yo el conocimiento que tengo de esto es por ustedes, por los periodistas que me lo han hecho llegar, que me han hecho entrevistas en base a esto, y por eso yo no conozco, no tengo ni siquiera en copia la carta en la que se me recusa. Entiendo que el CNE no la tomará, no le dará trámite, porque es que no tiene ninguna base, pero si decidiera darle trámite, considero que me deberían de dar voz para que dé mi versión, que no se les ocurra de quitarme la acreditación, eliminarme el estatus de observador, sin ni siquiera permitirme poner mi visión sobre el asunto. Si me permiten una repregunta, compañeros, ¿cuál es tu cronograma? Por lo menos, ¿cuál era tu cronograma de trabajo el día domingo? ¿Dónde ibas a estar? ¿En qué provincias? ¿O te ibas a quedar aquí? Es que, como te he dicho antes, todavía no se nos ha dado, no solo la acreditación, no se nos ha dado los documentos, porque se plantean dos tipos de observadores conducidos y no conducidos. Unos pueden moverse con cierta libertad y otros tienen que ir a donde les mande el CNE. Yo a esta altura no sé si estoy en un grupo o en otro, y en caso de estar en el que me tienen ellos que marcar la ruta, no sé cuál es la ruta. No tengo ninguna información del CNE. No tengo previsto ningún encuentro con ellos en el que me expliquen qué es lo que podemos hacer, dónde podemos estar. No tenemos ninguna información. Y repito, disculpadme si soy reiterativo en esto, pero creo que este tipo de problemas deberían de llamar más la atención y la preocupación de los miembros del CNE, en concreto del vicepresidente Peter, que el hecho de un tuit en el que yo manifiesto una preocupación que se corresponde con aquello que me trae aquí.
Estamos totalmente de acuerdo con respecto a eso. Hay cosas que son importantes, más allá de lo urgente. Acá han priorizado lo urgente y lo urgente para ellos es caer en esa tentación de entrar en la pelea, ¿no? Seguir manteniendo esas digamos, fricciones que tienen que ver más con una cuestión de carácter, además, y del sesgo ideológico que tiene cada uno de los consejeros. Decía Manu Pineda hace un momento que no les han entregado acreditaciones todavía. Las que físicas. Exactamente, que hay dificultades, que no está del todo claro. Comentarle, y no sé si lo sabía esto Manu, pero algo que a mí me llamó mucho la atención, y fíjense ustedes compañeros, y sobre todo en el caso de Radio La Calle, que es un medio digital, que están en boga los medios digitales, los medios alternativos, que están creciendo, que están incrementando su nivel de cobertura, de personal, que cada día van marcando también tendencias, que van rompiendo la hegemonía de los medios tradicionales, de las grandes cadenas de televisión, de periódicos, de emisoras, etcétera, etcétera. A los medios digitales se les impidió también acreditarse para la cobertura en el CNE, Manu. Yo no sé si eso también, digamos, abona a esta suerte de incertidumbre y de dudas que ahora todos los ecuatorianos tenemos sobre la transparencia de este proceso electoral. Bueno, yo creo que este asunto en concreto no solo la abona, sino que es motivo de denuncia y que forme parte del informe que tenemos que elaborar sobre lo que está aconteciendo aquí. Entendemos que esto atenta contra la libertad de expresión. El hecho de que de forma selectiva se discrimine a unos medios y no a otros, pues entendemos que es una irregularidad. Luego la atención que le presten a estas denuncias, pues bueno, pues ya veremos la atención que se le presta aquí y la atención que se le presta afuera, o sea, porque nosotros desde luego estos informes los vamos a hacer públicos, no solo en el interno de Ecuador, sino yo los llevaré, por supuesto, al Parlamento Europeo. Luego, respecto a la primera parte de lo que planteabas, yo creo que aquí se comete un error que quizás sea deliberado. Los observadores internacionales no somos protagonistas aquí. Yo realmente no tendría ni que estar haciendo entrevistas, ni se tendría que poner el foco en mí, porque yo lo que vengo es a vigilar y a verificar la limpieza de un proceso. Claro. Lo que ha conseguido el señor Pita con esto es que ahora, en vez de que yo sea un mero observador, pues me esté convirtiendo de algún modo en una suerte de protagonista que no es lo que me corresponde a mí. Y con esto está evitando que se hable realmente de los problemas que están habiendo. O sea, yo creo que hay irregularidades de tremenda gravedad. El tema que me decías de las papeletas. Hombre, que aquí hay un problema serio que me lo manifestaban cuando me reuní con ellos hace unos meses, me lo manifestaba tanto la presidenta Diana Tamay, creo que el apellido, disculpa si no lo digo bien, como el consejero Cabrera, que tenían un problema serio de recorte presupuestario para que el CNE pudiera llevar a cabo su trabajo en este proceso electoral. Y cuando te han pegado un recorte brutal que te impide llevar a cabo tu trabajo, va a dedicar más de $500,000 a pagar unas papeletas que las va a tener que quemar, pues yo creo que eso son cuestiones que deberían de llamar más la atención que un tuit, repito, un tuit que creo que está dentro de no solo de mis funciones, sino de mis obligaciones. Manu, esperamos que esto se solucione en las próximas horas, que ustedes tengan su acreditación y les puedan definir exactamente la agenda de trabajo, pero en todo caso, ustedes van a observar el desarrollo como tal del proceso electoral del domingo y también van a observar el manejo del tema del conteo rápido, o hasta allí no llega. Nuestra intención es que sí. Veremos a ver, yo sinceramente no sé qué es lo que se nos va a permitir porque no tenemos ninguna información. Pero mi intención es vigilar este proceso del conteo rápido porque tiene una importancia política tremenda, quizá no tanto una importancia legal, porque eso no tiene un efecto real, o sea, jurídico, por decirlo de algún modo, pero sí tiene una importancia política tremenda, porque una injerencia, una intervención sobre ese tema que vulnere la realidad puede generar una serie de expectativas y una serie de movilizaciones en base a un conteo preliminar, a unas tendencias que no se corresponden con la realidad y pueden generar incluso disturbios, pueden generar enfrentamientos, pueden generar
situaciones absolutamente indeseables. Entonces nuestra intención es, por supuesto, vigilar y verificar que ese conteo rápido o los resultados de ese conteo rápido obedecen a la realidad. De aquí en lo que resta, Manu, y por lo que se ha visto, ¿cuál es, además, la reflexión que hacen ustedes con respecto de lo que ha sido esta campaña política que vemos que en la última semana, hoy se cierra, pero que en la última semana incluso medios extranjeros han intervenido con publicación de noticias falsas? ¿Cuánto eso le aporta a la democracia del Ecuador? ¿Cuánto eso aporta a que la contienda se desarrolle y se desenvuelva de manera regular? Y otra cosa adicional, quisiera saber también cuándo ustedes van a presentar los informes preliminares para poder nosotros estar al tanto con respecto de las sugerencias, las recomendaciones que están haciendo al Consejo Electoral y a las autoridades que están encargadas del desarrollo de las elecciones. Mire, determinadas actuaciones que están habiendo aquí de intoxicación mediática, como una noticia reciente de hace un par de días de que si la guerrilla colombiana estaba financiando a no sé qué candidatura y cosas así, creo que eso al final se vuelve en contra del que lo lanza, porque evidencia el nerviosismo. Actuaciones como estas vimos recientemente en las elecciones de Bolivia, y ya visteis los resultados. Yo creo que ellos no pueden considerar que el pueblo es ignorante, que el pueblo es tonto, que va a picar en todas las campañas de intoxicación y manipulación mediática que haga. Los medios de comunicación no son necesariamente independientes, los medios de comunicación tienen unos propietarios y esos propietarios tienen unos intereses. Y entonces pues les interesa que salga una opción que defienda esos intereses en vez de una opción que actúe para la mayoría social, ¿no? Entonces yo, sinceramente, confío en la inteligencia colectiva del pueblo ecuatoriano y que eso no va a tener demasiado efecto. Pues sí es verdad que es un síntoma del nerviosismo y hasta dónde están dispuestos a llegar. Por otro lado, ¿cuándo vamos a presentar el informe preliminar? Normalmente nosotros hacemos el informe el día siguiente de las elecciones si todo transcurre con normalidad. Si aquí hay un proceso en el que el resultado queda claro, no hay cuestionamiento, no hay indicios de fraude, pues lo más normal es que el mismo lunes tuviéramos este informe preliminar que luego tendríamos que terminar o que complementar con informaciones posteriores. Pero un primer informe deberíamos de tenerlo el primer lunes y, por supuesto, si es así, pues lo haríamos público, lo haríamos llegar. En caso de que se den otras circunstancias que desgraciadamente no son descartables, pues tendremos que ir quizás haciendo varios informes y actualizándolos con cómo vaya el momento. Yo ahora mismo no puedo ponerme en ese escenario porque no sé con lo que nos vamos a encontrar. Habían en las últimas elecciones de Bolivia había una sensación de que podíamos tener una situación complicada y la diferencia entre la candidatura ganadora y las demás fue tan inmensa que no hubo posibilidad de alterar el resultado de forma que tuviera efecto, ¿no? Entonces, si esa es la circunstancia que se da aquí y hay un resultado aceptado por todo el mundo, pues por supuesto el informe será inmediato. Escuchábamos a Manu Pineda Marín, observador electoral, atravesando una circunstancia difícil. No le han dado su acreditación para hacer su trabajo de observación el domingo 7 de febrero. Y también es interesante, compañeros y público en general, que alguien nos venga a contar de afuera de lo enrarecido que está la atmósfera política aquí en el Ecuador, la intoxicación de la que habla Manu Pineda, porque uno se acostumbra y termina confundiendo al dióxido de carbono con el oxígeno. Gracias por esa visión también, Manu, y que las cosas se resuelvan de la mejor forma. Solo una aclaración, que no es que no me hayan dado la credencial a mí, que podría ser una cuestión personal o fruto de este intento de regulación. O sea, no se lo han dado a ninguno de los observadores con los que estuve ayer, que estuve de varias delegaciones, de la delegación del Partido de la Izquierda Europea, de la delegación de Izquierda Unida, de otras delegaciones tampoco la han recibido. O sea, yo me imagino que la OEA y otros estamentos sí lo tendrán ya, quizás desde hace tiempo, pero nosotros, por lo menos con los que tuve oportunidad de intercambiar un rato ayer, pues ninguno de nosotros estábamos acreditados.
Estamos en la Alianza 7F Ecuador por Más Democracia. Te agradezco nuevamente a Manu Pineda Marín. 8 de la mañana y 23 minutos.